¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Soy Francisco Lozano. Eh, Vamos a hablar de la glándula paratiroides y la vitamina D. Entonces, ya saben que esta es una pequeña revisión, aunque entraremos más a fondo que en otras ocasiones. Y es importante que complementen esto con cualquier otro de los libros de texto que existe al respecto y veremos que es un tema relativamente complejo. Yo diría que es uno de los más complejos que tenemos en la fisiología debido a todas las vías que se interlazan para poder regular el funcionamiento de la glándula paratiroides y de la vitamina. Empezaremos con algunas hablando de este calcio que siempre lo hemos dejado al lado como, bueno, pues es el calcio, ¿no? Le mido el calcio. ¿Qué es el calcio? Bueno, pues el calcio es una de las sustancias más importantes que existen en el cuerpo debido a que tiene una gran cantidad de funciones, inicialmente como segundo mensajero de todas las vías de señalización que ustedes conocen. Siempre va a haber calcio en algún lado, ¿sí? Siempre hay calcio, ¿sí? Aunque en principio parece que no hay calcio, al final hay calcio, ¿no? Secreción de hormonas y neurotransmisores, esas vesículas que son liberadas por acción del calcio. Ustedes saben que el calcio se une a diferentes proteínas de la membrana de las vesículas, por lo tanto ayudan a que se fusionen con la membrana y por lo tanto se puedan liberar ya sean hormonas o neurotransmisores. Tenemos también la contracción muscular, yo creo que esa no hace falta explicarlo, ustedes saben el papel del calcio aquí y también saben el papel del calcio en la conducción nerviosa que tiene que ver con el potencial de membrana y con los potenciales de acción, también el potencial de acción en el músculo cardíaco, en el nodo sinoauricular y los nodos sinusal, ¿no? Finalmente, la activación e inactivación de enzimas, que corresponde un poco a lo de los segundos mensajeros, pero también algunas enzimas pueden ser activadas o desactivadas por el calcio. Es importante hablar de que el calcio, al igual que el fósforo, al igual que las hormonas tiroideas, perdón, el calcio, al igual que las hormonas tiroideas, tiene una fracción libre y una fracción unida a proteínas, ¿sí? La fracción libre finalmente es la fracción que importa, ¿sí? Tenemos el calcio libre ionizado, que es una medida que se puede obtener en el laboratorio, ¿sí? Se puede obtener la fracción libre ionizada del calcio, es un poco más cara que el calcio total, ¿sí? Pero podemos obtenerla. Entonces existe el calcio libre y el calcio que está unido a otros complejos, ¿sí? Puede ser proteínas o otras sustancias. Como sabemos, el calcio es un ion y por lo tanto no solo se puede unir a proteínas, sino hay otros iones negativos, ¿no? Entonces el calcio en la circulación está principalmente en estas formas, ¿no? Y la fracción que nos importa es el calcio libre ionizado. ¿Cuáles son algunas funciones del fósforo? El fósforo es el otro ion de lo que estaremos hablando el día de hoy. Y las funciones del fósforo son mucho más amplias y pareciera ser casi imposible hablar de ellas. ¿Por qué? Porque forma parte del ATP. Con eso te deja todo, ¿no? El fósforo es importante porque forma parte del ATP y el ATP es la gasolina del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, sin ATP, pues no hay nada, ¿no? Formación de nucleótidos, DNA, RNA, imagínate, o sea, qué tanta es la importancia de esto. Activación y desactivación de enzimas por medio de las sinasas que ustedes ya conocen. Y es importante hablar de la diferencia entre estas dos, ¿sí? Calcio y fósforo. Calcio y fósforo son iones muy importantes que ya estuvimos hablando. Pero ¿qué tan estricto es el control? Uno de ellos es más estricto que el otro y ustedes saben que el calcio es muy estricto en su control y por otro lado el fósforo tiene mucha variación. Podemos generalizar en que el calcio es la sustancia más regulada y los cambios en el calcio finalmente podrían impactar a las concentraciones de fósforo. ¿Existen hormonas que regulan el calcio? Sí. ¿Existen hormonas que regulan al fósforo? Sí, sí hay, claro, pero las hormonas que regulan el calcio son mucho más. ¿Qué es la hidroxiapatita? Y van a decir, cambié de tema radicalmente para los que ya han leído del tema, ¿no? ¿Qué es la hidroxiapatita? Y bueno, hemos hablado del calcio y el fósforo hasta aquí. Hemos hablado para qué sirve el calcio y para qué sirve el fósforo. Pero también hace falta decir dónde hay calcio y dónde hay fósforo en el organismo. Dónde hay calcio y dónde hay fósforo en el organismo. Y si ustedes saben algo, saben que el calcio y el fósforo están en unas estructuras que tienen esta forma en las caricaturas, ¿no? Que esto es un hueso. Pero ¿cómo se almacena el calcio y el fósforo en estas estructuras, no? Se almacena a través de unos cristales. Estos cristales se llaman cristales de hidroxiapatita.
los cristales de hidroxiapatita están conformados con esta fórmula, ¿no? Y podemos ver que tienen calcio, que tienen fosfato y tienen grupos OH. Por lo tanto, en el hueso no encontramos el calcio y el fósforo flotando. No, en el hueso no encontramos el calcio ni el fósforo flotando. Los encontramos en forma de cristales de hidroxiapatita. Pero también es importante mencionar que los cristales de hidroxiapatita tampoco están flotando en el hueso, ¿sí? Y entonces ahorita a continuación estaremos hablando de cómo los cristales de hidroxiapatita se organizan en el hueso para darnos la rigidez y al mismo tiempo elasticidad que tiene el hueso. Y bueno, habíamos hablado de que el calcio y el fósforo tienen que estar regulados, entonces por eso hay hormonas que regulan el calcio y el fósforo. Hormona paratiroidea, que es la que estuvimos hablando hoy, al igual que la vitamina D, que principalmente en su forma más activa es la 1,25 de hidroxivitamina D o calcitriol o vitamina D pura y calcitonina. Aquí falta aquí falta el FGF23, que es uno de los mediadores que pues, ya en los últimos años se ha venido estudiando, el FGF23 y la función como marcador prematuro de falla renal, que ustedes a lo mejor verán en otras materias. ¿Dónde actúa? Y bueno, si ya vimos más o menos pues, para qué sirve el calcio, pues hay que hablar dónde actúan estas hormonas y más o menos qué órganos están involucrados en la homeostasis del calcio y el fósforo. Los órganos que están involucrados en la homeostasis del calcio y el fósforo son hueso, riñones y tubo digestivo. Hueso es donde se almacena el calcio y el fósforo. Riñones, ustedes saben que el riñón puede filtrar o reabsorber o filtrar y excretar sustancias, puede eliminarlas si son necesario eliminarlas, puede reabsorberlas en caso de que me quiero quedar con ellas. Y el tubo digestivo es el encargado de absorber todo. ¿Sí? La mayoría de las cosas que nosotros tenemos dentro del cuerpo, de nuestro ambiente interno, provinieron del tubo digestivo. Entonces veremos a continuación unos dibujitos de esto, empezando con el calcio. El calcio viaja por muchos lugares y podemos empezar describiendo primero la gráfica que está aquí en la izquierda. Podemos ver que el calcio ionizado, que es el calcio libre, es el 45% del total. En contraparte de lo que fue la hormona tiroidea, si ustedes recuerdan la hormona tiroidea, pues únicamente el 1% estaba libre. En este caso el calcio, el 45% viaja libre en la circulación. El otro porcentaje, que es el 55%, está dividido entre lo que viaja por medio de complejos de calcio. Esos complejos de calcio pueden estar formados por calcio y otros iones, o lo que está unido a proteínas. Y entonces podemos ver que mitad y mitad, ¿no? Mitad libre, mitad unido a proteínas u otros complejos. Tenemos entonces en la dieta, que en la dieta podemos consumir, aquí viene un ejemplo, ¿no? 1000 miligramos al día, bueno, pues muy simplista, ¿no? Para ayudarnos a comprender cómo funciona la homeostasis del calcio. Entonces en el intestino se absorbe la mitad, esa mitad se va a ir a líquidos extracelular. El líquido extracelular está compuesto, ya saben, por la sangre, o lo pues, que está dentro de los vasos y lo que está fuera de las células, ¿no? En el intersticio. Y esto finalmente es lo que le va a llegar a los tejidos, ¿no? Del líquido extracelular, bueno, puede viajar a diferentes partes, ¿no? Pero un cierto porcentaje también se está secretando en el intestino y va a llegar a las heces esta cantidad. Como podemos ver, entonces la absorción neta de calcio de lo de la dieta menos de lo del heces es de 175 miligramos, ¿no? Entonces se absorbe aproximadamente el 17-20%, ¿no? Netamente, ¿no? Porque se absorbe y luego se secreta. Pero bueno, este proceso está regulado principalmente por una sola hormona. El proceso de absorción está regulado principalmente por una sola hormona. ¿Por qué hablo de una sola hormona? Porque a veces los libros quieren confundir, ¿sí? Pero el proceso de absorción de calcio en el intestino está principalmente regulado por la vitamina D. Y la vamos a hablar más adelante. Por otro lado, tenemos que el hueso, ¿sí? Que es el almacén de calcio y fósforo más importante, al hueso están entrando 280, pero también están saliendo 280. Este proceso se le denomina recambio, ¿sí? Es decir, el hueso se está formando, pero también se está destruyendo. Y al formarse, se agarra calcio del líquido extracelular y se mete al hueso. Y al destruirse, se agarra calcio del hueso y se regresa al líquido extracelular. Podemos ver que es un proceso que está equilibrado.
¿Cuáles son las hormonas que tienen que ver con este proceso? Principalmente la PTH, principalmente, pero también la vitamina D, ¿sí? También la calcitonina, que son las hormonas que estuviéramos mencionando. Y finalmente tenemos ese proceso donde los riñones reciben o filtran 1000 miligramos, pero reabsorben la mayoría y solamente un pequeño porcentaje de calcio se encuentra en la orina. Ya veremos los procesos que tienen que haber, cuáles son las hormonas que interactúan principalmente en este proceso. PTH. PTH, vitamina D. Ujú. PTH y vitamina D. Entonces podemos ver que PTH y vitamina D son las hormonas más importantes y que algunas participan en un lugar y otras participan más en otro lugar. Hay una que tiene mucha importancia y otras que también tienen importancia, pero tienen una importancia secundaria en algunos lados. Entonces estas las iremos describiendo a lo largo de esta clase. Continuamos con el fósforo. Cuando hablamos de fósforo, hablamos de una sustancia un poco más compleja que el calcio en el sentido de su regulación. Y bueno, el fósforo se encuentra el 50% como fósforo ionizado, muy similar a lo que fue el calcio. Y también el fósforo está en complejos o unido a proteínas. Entonces, igual, mitad y mitad, ¿no? Entonces, podemos encontrar que en la dieta consumimos cierta cantidad de fósforo, cierta cantidad es absorbido, cierta cantidad es secretado y el resto se va a ir en las heces, ¿no? Y entonces, ya absorbimos, ¿sí? Cierta cantidad que se va a ir al depósito de fósforo del líquido extracelular, muy similar a lo que está en el intravascular, lo que está en el intersticial, y se va a estar intercambiando ese fósforo del líquido extracelular con las partes blandas. Partes blandas son todos los tejidos que están utilizando fósforo y lo están también liberando, ¿no? Si lo estoy usando para el ATP, para los núcleos, para la DNA, para quinasas, para todo ese tipo de cosas, pues estoy en un constante uso del fósforo que está regresando, que está entrando a los tejidos blandos y luego está saliendo después de que ya no se utiliza. Pero también el fósforo pues está en el hueso, ¿no? Y podemos ver que el hueso es uno de los almacenes más importantes del fósforo, en el que estoy utilizando el fósforo, pero también lo estoy reabsorbiendo. Estoy en el sentido que estoy formando hueso y estoy reabsorbiendo hueso, lo que estoy dando un ciclo, ¿sí? Un constante recambio óseo, y el fósforo también se está ahí reutilizando. Y por último, sabemos que se filtra cierta cantidad, se reabsorbe cierta cantidad y podemos verlo en la orina. Bueno, en el intestino la hormona que tiene mayor importancia en la absorción de fósforo es la vitamina D, igual. En el hueso, las hormonas que tienen que ver con la reabsorción de calcio, ahora sí, es PTH también y vitamina D. Y en el riñón, sí, la que tiene una mayor importancia es la PTH, en segundo lugar vitamina D, y hay un marcador importante que es el FGF23, ¿sí? Que tiene una importancia especial en el riñón. Y entonces, al final de esta presentación, espero que ustedes puedan identificar el papel de cada una de estas sustancias en el lugar que estoy mencionando, justo también incorporándola a su vía celular. Hueso. Bueno, el hueso es una parte que ustedes ya estudiaron en histología, ya lo estudiaron en anatomía. Bueno, anatomía todo es hueso, no mucho show con el hueso, pero también es muy importante estudiar sus características internas y cuáles son las células que componen al hueso. Esto es un pequeño recordatorio de la histología de hueso. Obviamente pueden irse a cualquiera de los otros libros de histología para volver a revisar el hueso. Y bueno, es importante mencionar cuáles son esos tipos de células principales en el hueso, que son los osteoblastos que forman, ¿sí? Hueso, los osteoclastos que destruyen hueso, ¿sí? Y al mismo, la forma que se le puede llamar a la destrucción de hueso también es reabsorción, ¿sí? ¿Sí? Y finalmente el osteocito, que es un osteoclasto y un osteoblasto que ya no tiene función, ¿sí? Esta es una forma madura que ya no forma hueso, ya no forma hueso, ¿sí? Entonces están osteoblastos que son los que forman, osteoclastos que son los que reabsorben y osteocitos son los que la forma madura que ya no forma hueso. Bueno, entonces seguimos. Y entonces acabo de decir 2 veces, seguimos continuando, no tiene sentido eso que acabo de decir, pero bueno, tenemos que hablar que los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos están organizados en ciertos tejidos. Nos vamos a centrar principalmente en el tejido óseo de tipo cortical. ¿Por qué? Porque el tejido óseo de tipo cortical es el que se encuentra en la periferia del hueso, es el que le da su rigidez y elasticidad al hueso, pero también existe el de tipo lamelar, y el tejido óseo de tipo lamelar es el que se encuentra en las partes internas del hueso y suele no tener tanta función como lo tienen el resto de los tejidos óseos. Y entonces tenemos aquí
una imagen en la izquierda que está un poquito confusa, pero bueno, la vamos a tratar de hablar al respecto. Y bueno, podemos ver, si ustedes recuerdan, el hueso. Les voy a hacer un dibujito de un hueso aquí. Este es un hueso, parecía otra cosa, pero no. Entonces, es un hueso y tenemos que los huesos tienen una parte que se llama corteza, ¿no? Esta es la corteza. Y hasta afuera de la corteza está el periósteo. Y entonces en esta imagen lo que estamos viendo exclusivamente es esta parte, ¿sí? Estamos viendo un corte. Entonces estamos viendo el periósteo en azul, ¿sí? Que es el mismo periósteo que yo puse aquí. Y estamos viendo la corteza, que es toda esta parte, ¿sí? Esta parte en amarilla. Y la parte interna, que son las trabéculas o cavidad medular, pues son lo que lo podría dibujar aquí, ¿no? Estas son las trabéculas, ¿ok? Y entonces vamos a describir únicamente la corteza. Y la corteza está en constante recambio. ¿Qué significa en constante recambio? En constante remodelación. Y entonces para describir esta parte que se llama corteza, hay que hacer un corte y detallar las células que se encuentran en la corteza. Tenemos aquí, en esta imagen que acabo de subrayar, una simplificación de lo que es la corteza y cómo se está formando. Tenemos en la parte más externa células de revestimiento que se pudieran continuar con el periósteo. Tenemos también una zona un poco cafecita que vemos aquí, ¿verdad? Y una zona completamente amarilla. La zona cafecita está formando hueso y la zona amarilla está inactiva. ¿Qué significa? Que ya no está formando hueso, ya está calcificada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la zona cafecita que está formando hueso? Bueno, tiene un tipo de célula y la zona inactiva tiene otro tipo de célula. Y entonces, ¿cuál es la célula que les dije que participaba de manera predominante en la formación del hueso? La célula que les dije que participaba de manera predominante en la formación de hueso es el osteoblasto. Y podemos ver en la zona formadora de hueso que hay gran cantidad de osteoblastos. Estos osteoblastos secretan algunas proteínas. Entonces los osteoblastos secretan ¿qué? Proteínas. Los osteoblastos secretan proteínas. Y bueno, esas proteínas van a constituir algo que se llama osteoide, que es eso que se encuentra aquí. Esto es el osteoide. Toda esta sustancia cafecita que vemos aquí es el osteoide. Y el osteoide no es más que proteínas. Entonces los osteoblastos están formando proteínas, ¿no? Y las están sacando ahí para formar el osteoide, ¿no? Está ahí en el espacio intersticial formando el osteoide. También se le conoce como matriz osteoide a esto. O osteoide, está bien. Por otro lado, ya que los osteoblastos dejan de producir hueso o de producir proteínas, se convierten en una célula que se llama osteocito. Y el osteocito ya no produce matriz de proteínas, sino que es una célula estática que solo funciona como un soporte, y a su alrededor ya no hay osteoide, a su alrededor hay matriz ósea calcificada. Es decir, esas proteínas se unieron con hidroxiapatita para formar una matriz ósea calcificada, y entonces esta es la estructura general del hueso. ¿Qué proteínas forman la matriz ósea o también denominada osteoide? Bueno, ese osteoide, como ya les mencioné, proviene principalmente de los osteoblastos. Estos osteoblastos están secretando proteínas a su espacio intercelular o extracelular, proteínas al espacio extracelular. Y esas proteínas que están secretando los osteoblastos al espacio extracelular son principalmente el colágeno tipo 1 y la osteocalcina o osteonectina. Entonces imagínense a esas proteínas como unas mallitas, ¿no? Estas mallitas que están secretando los osteoblastos son la base para que se puedan unir los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Se unen los cristales de hidroxiapatita a estas proteínas y entonces son como una malla que le va a dar hasta cierto punto una organización a esos cristales de hidroxiapatita. Imagínense entonces si el hueso fuera puros cristales. Si el hueso fuera puros cristales de mineral o puro mineral, lo que pasaría es que fuera como un gis, ¿sí? Muy duro, ¿sí? Pero muy
fácil de romper, un gis es muy fácil de romper, ¿sí? O una madera es muy fácil de romper si tiene un golpe. Pero ahora, como hay proteínas y hay minerales, estas proteínas más los minerales, las proteínas son relativamente elásticas y los cristales son relativamente resistentes, por lo tanto tienen cierta rigidez el hueso, pero también tiene cierta elasticidad que les da las proteínas. Y ya los dije, ¿no? La importancia de estas proteínas es que la hacen resistente a la atracción al hueso y también son la base para la nucleación de la mineralización ósea. Este proceso que acabo de escribir en la parte de aquí es la nucleación, que es la nucleación al osteoide. Se le agrega que los minerales, ¿sí? Y entonces eso es la nucleación. Cuando al osteoide se le agregan los minerales, eso es la nucleación. Y entonces es muy importante porque estas proteínas forman una mallita que le dan cierta organización a estos cristales que de otra forma estarían flotando así nada más y no sería tan estable este hueso. Seguimos hablando del remodelado óseo, entonces ya lo habíamos mencionado. Ya hemos mencionado que esto no solamente es crear y destruir hueso, crear y destruir hueso, crear y destruir hueso. Y pues aquí tenemos una definición, es el proceso por el cual se recambia la cantidad y calidad, muy importante, la calidad de elementos celulares y minerales del hueso. ¿Por qué es importante? Bueno, no es lo mismo tener un hueso viejo que un hueso nuevo. Un hueso viejo, sus células se están dañando, sus células están envejeciendo, pueden ser alteradas por tóxicos, pueden ser alteradas por sustancias extrañas. Pueden ser también alterados los minerales. Esos minerales no son inertes. Esos minerales pueden ser modificados por ácidos, principalmente por hidrógenos. Por lo tanto, es importante que ese hueso se esté remodelando para conservar la rigidez y elasticidad de la que hemos estado mencionando, que es una unidad multicelular básica. Bueno, la unidad multicelular básica o UMB es el conjunto de células que lleva a cabo este proceso. Y entonces ya hablamos de crear, ya hablamos de destruir hueso. Y entonces tienen que trabajar estas células en conjunto, ¿sí? Para poder llevar a cabo el remodelado óseo, ¿sí? Es importante que se crean y se destruyan de una manera ordenada los elementos del hueso para que ese hueso tenga la misma rigidez y elasticidad. Aquí tenemos una imagen de una unidad multicelular básica y está formada por todos los tipos de células que ya mencionamos. Ya mencionamos a los osteoblastos, ya mencionamos a los osteocitos, que son estos, y aquí está el osteoclasto grandote, ¿verdad? Y entonces empezamos con la formación del hueso. La formación del hueso es el proceso más sencillo. ¿Por qué el proceso más sencillo? Bueno, aquí tenemos un osteoblasto, que son estas células cafecitas muy tranquilas que estaban a la orilla del hueso, que habíamos mencionado hace rato, y que están liberando minerales, ¿sí? Calcio y fósforo, pero al mismo tiempo también están liberando las fibras de colágeno, osteonectina, osteocalcina que les había mencionado. Este proceso les había dicho que se llamaba nucleación. Y bueno, ¿quién estimula los osteoblastos para que realicen esto? Y es muy sencillo, ¿sí? La vitamina D y la PTH, ¿sí? Son las dos hormonas, ¿sí? Que estimulan a los osteoblastos. La PTH y la vitamina D estimulan a los osteoblastos para que formen hueso. ¿Cómo lo hacen? Liberando sus fibras de colágeno, las proteínas estas de matriz, que finalmente se van a unir a los cristales de hidroxiapatita para formar estructuras sólidas y elásticas. Al mismo tiempo, tenemos que hablar del otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? Bueno, el otro proceso del que tenemos que hablar es de la... Y bueno, para eso quiero dejar en claro que está esta zona y esta zona que son análogas a las que hemos visto en las otras partes de este video. Esta es la zona que está inactiva, ¿sí? O calcificada, y esta es la zona que está activa, ¿sí? Para la formación de hueso. Entonces podemos ver ahí dos vitaminas, bueno, dos sustancias que se nos acaban de prender, ¿no? La vitamina D y la PTH. La vitamina D y la PTH tienen acciones que parecieran muy complejas porque hay muchas flechas para todos lados, pero vamos a simplificar este proceso para que les quede claro cómo funciona el asunto. Entonces la vitamina D y la PTH están actuando sobre una célula. ¿Sobre qué célula? Espero que ya la hayan identificado. Sobre los osteoblastos. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer ese osteoblasto como respuesta? Este osteoblasto como respuesta va
va a sintetizar y liberar el factor estimulante de colonias de macrófagos. El factor estimulante de colonias de macrófagos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir esas células madre que existen en todos los tejidos en precursores de osteoclastos. En precursores de osteoclastos, bueno, hasta ahí pues suena sencillo, ¿no? Pero esos precursores de osteoclastos necesitan algo más para madurar finalmente a la molécula que nosotros queremos, que es el osteoclasto, ¿no? ¿Cómo sigue madurando esas células? Los osteoblastos, aparte de sintetizar el factor estimulante de colonias de macrófagos, sintetizan y liberan el RANKL, la osteoprotegerina e interleucina 6. ¿Sí? RANKL, osteoprotegerina e interleucina 6 son moléculas que son liberadas por los osteoblastos en respuesta a la vitamina D y la PTH. Y bueno, ¿cuál es la función de esas sustancias que acabo de mencionar? Bueno, RANKL e interleucina 6 tienen sus receptores en los precursores de osteoclastos que podemos ver aquí. Ahí están esos receptores y entonces se unen esas moléculas a esos receptores y entonces van a hacer que los precursores de osteoclastos se conviertan en preosteoclastos para finalmente terminar en estas células que están aquí. Y bueno, algo muy importante que tengo que recalcar es que ya vimos que los osteoblastos en esta zona forman hueso y los osteoclastos de manera contraria destruyen el hueso. ¿Qué moléculas entonces, si alguien les pregunta, facilitan, ¿sí? ¿Qué moléculas entonces, si alguien les pregunta, facilitan, ¿sí? La destrucción de hueso? Bueno, las moléculas que facilitan la formación de hueso son el RANKL e interleucina 6. ¿Por qué lo hacen? Bueno, RANKL e interleucina 6 hacen que maduren los osteoclastos y entonces esos osteoclastos su función va a ser destruir hueso y entonces las sustancias que hacen que maduren los osteoclastos facilitan la destrucción de hueso. Pero existen unas sustancias, algunos fármacos o unas sustancias en el cuerpo, ¿sí? Que hacen que aumente RANKL. Si aumenta RANKL, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a madurar más osteoclastos y entonces si maduran más osteoclastos va a haber que más reabsorción de hueso. Y entonces aquí vienen dos situaciones en las que sucede esto. ¿Cuáles son esas dos situaciones en las que sucede eso? La deficiencia de estrógenos, es decir, en la menopausia, y el exceso de glucocorticoides, como lo puede ser prednisona, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en otros videos o tal vez en otras ocasiones, ¿no? Entonces, menopausia, por ejemplo, también prednisona, que son sustancias que van a aumentar la liberación de RANKL. Ese RANKL pues va a hacer que maduren más osteoclastos para reabsorber más hueso. La función, no tiene ninguna función esto. Solamente sería un efecto secundario, ¿no? Entonces las personas con menopausia, las mujeres con menopausia, pues tienen un aumento de la destrucción del hueso, que el nombre correcto es reabsorción de hueso. Entonces si aumenta la reabsorción de hueso, van a terminar con enfermedades del hueso como osteoporosis, al igual que con la prednisona. Y entonces hay un actor que no hemos mencionado por ahí, que tiene una importancia limitada, pero debemos mencionarlo, es la OPG. ¿Qué es la OPG? Es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina, como dice su nombre, protege al hueso. Y entonces es una sustancia que se encarga de neutralizar a RANKL. Vemos estos panecitos que están ahí que pueden unirse a RANKL. Entonces la osteoprotegerina se puede unir a RANKL y lo puede neutralizar. Y entonces es una sustancia que impide que se destruya más hueso, ¿no? Entonces, como podemos ver, la vitamina D y la PTH hace que se destruya hueso, pero la vitamina D y la PTH también hace que se forme hueso. Por lo tanto, tenemos un equilibrio entre la destrucción y la formación de hueso, que son muy, muy, muy importantes. Y bueno, este osteoclasto destruye huesos, sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tiene diferentes receptores en su membrana. Aquí tenemos subrayados en rojo algunos de los receptores que son muy importantes. Principalmente, pues ya les hablé de RANKL, que es el receptor activador del factor nuclear kappa beta. Y tenemos RANKL, que finalmente es el ligando de RANK, ¿no? Es la sustancia que se une a RANK, que es el receptor. Tenemos el receptor de interleucina 6, ambos que aumentan la reabsorción ósea. Y bueno, sabemos que el panecito es la osteoprotegerina que neutraliza RANKL para mantenerlo en concentraciones relativamente equilibradas con la formación de hueso. Bueno, también es importante algunas otras cosas. Y algunas de otras cosas es cómo se forma
esta destrucción de hueso. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta destrucción de hueso? Perdón. Y entonces tenemos que hablar de estos osteoclastos. Estos osteoclastos son células modificadas descendientes de los macrófagos. Y entonces podemos ver que están unidas al hueso, a la zona inactiva o calcificada por medio de estas integrinas. Estas integrinas, ¿sí?, que los tienen los osteoclastos, se unen a la vitronectina que se encuentra en el hueso calcificado. Y es lo que ayudan a sellar y a fijar, ¿no? Y al sellarlo, forman una zona que se llama laguna. Esa laguna es el depósito donde se empiezan a liberar todas las sustancias que producen el osteoclasto para facilitar la destrucción del hueso. ¿Cuáles son esas sustancias? Bueno, pues ustedes saben que aquí hay una bomba de protones y esa bomba de protones ya saben qué va a ser, ya saben de dónde vino ese hidrógeno, ¿sí? Libera el hidrógeno, ¿verdad? Y también hay un canal de cloro que ahí salió de una especie de pendrina que está aquí en la otra membrana, ¿verdad? Y ese cloro, ya saben lo que va a pasar, y va a formar ácido clorhídrico. Se liberan también enzimas lisosómicas y la tartrasa ácido resistente, ¿no? La proteína asociada a tartrasa resistente. Y entonces estas proteínas de aquí más el ácido clorhídrico ayudan a destruir ¿qué? Los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y empiezan a destruir, ¿sí?, la matriz ósea calcificada. Por lo tanto, ¿qué hace el osteoclasto? Empieza a destruir estos cristales, la matriz ósea calcificada, para liberar fósforo y para liberar calcio a la circulación. Pero bueno, no solamente existen estos estímulos que acabo de mencionar, es importante recalcar una sustancia que no habíamos dicho, que es la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina, como vemos aquí, inhibe la reabsorción ósea. La calcitonina inhibe la reabsorción ósea, por lo tanto la calcitonina inhibe la destrucción del hueso o reabsorción del hueso. Entonces, ¿cuáles sustancias estimulan la reabsorción ósea? ¿Cuáles sustancias estimulan la reabsorción ósea? Interleucina 6 y RANKL. ¿Cuáles sustancias inhiben la reabsorción ósea? Osteoprotegerina y calcitonina. Muy importante tenerlas ahí anotadas, importante tenerlas en la mano para que conozcan, ¿sí?, este tipo de sustancias. Y al conocer este metabolismo, se ingenió una sustancia que se denomina denosumab, ¿sí? Denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el ligando de RANK. ¿Y cómo actúa entonces ese denosumab? ¿Para qué se utiliza, no? Denosumab es una sustancia relativamente... Y tenemos esta imagen. Ya sabemos que el osteoblasto, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? En estímulo de la vitamina D y PTH libera RANKL, osteoprotegerina e interleucina 6, ¿verdad? Esta es una de las sustancias que estimula a los osteoclastos para que maduren a estas sustancias, estas células, es RANKL. Entonces RANKL, ¿qué es lo que hace? Estimula la reabsorción de hueso. Pero ¿qué va a pasar en esta situación? El anticuerpo se une a RANKL inhibiéndolo, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Disminuye la activación de los precursores de osteoclastos, van a madurar menos, y entonces finalmente, si hay menos osteoclastos maduros, va a haber menos reabsorción de hueso. Y ahora, ¿qué va a predominar con el estímulo de la vitamina D y la PTH? La formación de hueso. Va a predominar la formación de hueso, y entonces podemos tratar a los pacientes de osteoporosis, ¿sí?, con este medicamento para que el equilibrio, la balance, se incline hacia la formación de hueso. Es uno de los medicamentos más sencillos que existe. Como hace rato también vimos, la deficiencia de estrógenos, ¿sí?, se asocia a que aumente RANKL, pues da estrógenos, ¿no? Si le das estrógenos, RANKL disminuye y va a pasar exactamente lo mismo. Problema de los estrógenos es que tiene gran cantidad de efectos secundarios. Y bueno, tenemos aquí la célula que ya habíamos mencionado, y entonces si ya inhibimos al RANKL, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a inhibir su vía de señalización, por lo tanto la reabsorción ósea, ¿qué le va a pasar? Disminuye la reabsorción ósea, y ¿quién va a predominar? El efecto de otra sustancia. Y bueno, ya que hemos hablado de algunas de las moléculas más importantes y cómo funciona estas células, este hueso, cómo se forma, cómo se destruye, ¿sí?, qué papel tienen algunas de las sustancias que acabamos de describir, pues es importante meternos también en la hormona de la que vamos a hablar hoy, que es la PTH. Y por lo tanto, seguiremos hablando de esta PTH. Esta PTH tiene algún rol muy especial en la homeostasis del calcio, y su función suele ser un poco compleja de entender debido a la interacción que tiene la PTH con muchas otras sustancias, con muchas otras hormonas, con el calcio y con el fósforo. Pero algo que quiero destacar de esta imagen es
¿cuál es el estímulo para la secreción de PTH? ¿Cuál es el estímulo principal para la secreción de PTH? ¿Cuál es el estímulo principal para la secreción de PTH? Y podemos ver aquí en el eje de las X, calcio plasmático total y calcio libre o ionizado. Y vemos aquí secreción de PTH. ¿Cuándo es más alta la secreción de PTH? Cuando está al 100%, ¿verdad? Y cuando está al 100%, cuando el calcio está bajo. La secreción de PTH es la más alta cuando el calcio está bajo. Si el calcio está alto, ¿cómo está la secreción de PTH? Muy baja. Esta hipercalcemia hipercalcúrica familiar la verán en otras materias, ¿sí? De cualquier forma, si tenemos tiempo la podremos comentar. Es una enfermedad muy interesante, muy interesante, ¿sí? Y podemos hablar un poquito de eso para ejemplificar algunos de los procesos reguladores homeostáticos que tiene el cuerpo sobre el calcio y el fósforo. Y entonces, como ya sabemos, tenemos que hablar de la glándula paratiroides, donde se encuentra, y ustedes saben que se encuentra en la parte posterior de la glándula tiroides, ¿sí? Son 4 muy pequeñas, ¿verdad? Tienen una cápsula, cada una de las 4 tiene una cápsula, y están formadas por 2 células principales, que son las células principales y las células oxifilas. Estas células oxifilas, su función son las de soporte o de sustancias de mantenimiento, pero la célula principal es la célula que secreta PTH, es decir, la hormona paratiroidea. Y aquí tenemos una célula principal de la glándula paratiroidea, como podemos ver aquí. Y entonces la célula principal de la glándula paratiroidea secreta principalmente, más bien y únicamente, bueno, a la PTH, que es la hormona paratiroidea o la paratormona, o como sea, ¿no? PTH le vamos a decir a partir de ahorita. Podemos ver que lo secreta a través de una vía de vesículas. Y bueno, algo muy interesante de la secreción de la hormona paratiroidea son la excepción que tiene. Pero bueno, primero, antes de hablar de cómo se secreta la hormona paratiroidea, tenemos que hablar de cuáles son los estímulos para la secreción de la hormona paratiroidea. Los estímulos para la secreción de la hormona paratiroidea son principalmente una disminución de calcio en sangre, un aumento del fósforo en sangre, ¿sí? Son los estímulos para la secreción de la hormona paratiroidea. Pero normalmente no nos aprendemos eso. Normalmente no es eso lo que normalmente hablamos, sino de cuáles son los estímulos, cuáles son las sustancias que disminuyen la secreción de la hormona paratiroidea. Entonces, si hay poco calcio, aumenta la secreción de la hormona paratiroidea. Pero ¿qué pasa si hay mucho calcio? ¿Qué pasa si hay mucho calcio? Bueno, si hay mucho calcio, ese calcio se une a un receptor de membrana que se llama receptor sensible al calcio, también conocido como CASR. Entonces ese Calcium Sensitive Receptor se une al calcio, en este caso está alto, y por lo tanto activa una vía intracelular de la PLC que aumenta el calcio dentro de la célula. ¿Sí? Normalmente ustedes saben que si aumenta el calcio de las células se van a liberar las vesículas, pero en este caso es lo contrario, ¿sí? En este caso el aumento del calcio intracelular no libera vesículas, sino impide su liberamiento. Por lo tanto, ¿sí? Un aumento del calcio disminuye la liberación de PTH, ¿ok? Un aumento de calcio disminuye la liberación de PTH y también un aumento de la vitamina D, ¿sí? Que es la forma activa que vemos aquí, la 1,25 de hidroxivitamina D, ¿sí? Un aumento de la vitamina D o de la 1,25, como le vamos a llamar, ¿sí? También disminuye la liberación de PTH, ¿ok? Entonces esos son los factores que modulan la secreción de PTH por las células principales, ¿sí? Y entonces tenemos aquí esta mini tablita que acabamos de hacer, que espero que la guarden en su cerebro, ¿sí? Porque la vamos a empezar a utilizar a partir de ahorita. Tenemos la PTH, que es una hormona peptídica compuesta por 84 aminoácidos. Bueno, no son 84 aminoácidos, son 84 residuos de aminoácidos, ¿sí? Y entonces tenemos aquí la PTH que tiene 115 y entonces se le tienen que quitar varias secuencias, ¿no? Ya sabemos que en el retículo endoplásmico normalmente se quitan algunas secuencias que son las de marcaje o de señal. Después en el aparato de Golgi se le quita la parte PRO, que es la secuencia PRO, y nos quedan finalmente los 84 residuos, ¿no? Y podemos ver que tiene un extremo N terminal y un extremo C. Y entonces esta PTH 84 residuos es muy importante. ¿Por qué? Porque únicamente el fragmento N,
¿sí? O el fragmento verde que tenemos aquí es la parte biológicamente activa. Esta es la parte biológicamente activa. Y entonces únicamente el fragmento N es la parte biológica activa, ¿sí? El fragmento C, a lo largo de que viaje en el torrente sanguíneo, se puede desprender por enzimas que existen en otros órganos, en la mayoría de los órganos. Entonces la parte biológicamente activa es el fragmento. Y en los laboratorios ustedes podrán pedir un laboratorio que se llama PTH molécula intacta. PTH molécula intacta es la medición por medio de ELISA de la PTH, ¿sí? O sea, le hacemos una ELISA y buscamos PTH. Y entonces estamos dando anticuerpos contra el segmento N terminal y el C terminal. ¿Por qué? Porque como ambos después se separan, es importante medir las moléculas completas, ¿sí? Entonces medimos por ELISA ambas moléculas, los 84 residuos completos, no solo el N y no solo el C. Medimos toda la molécula y eso nos da una aproximación más exacta de cómo se está produciendo la PTH. Entonces ustedes van a pedir, si ven el laboratorio PTH molécula intacta, ese es el laboratorio que tienen que pedir. Los otros pueden salir equívocos. Si solo mido el fragmento N, no me da una idea completa. Si solo mido el fragmento C, pues peor, porque ese no sirve para nada. Y así es lo que dice aquí, ¿no? El fragmento C no activo tiene una vida media mayor, por lo tanto puede dar falsos positivos o niveles más altos de lo que normalmente debería tener. ¿Cuáles son las acciones de la PTH? Ya vimos qué hace que se secrete, dónde se secrete, qué onda con la PTH, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones de la PTH? Aumenta la reabsorción renal de calcio, perdón. Inhibe la reabsorción renal de fosfatos. Estimula la 1-alfa-hidroxilación renal de la vitamina D. Aumenta la resorción ósea o reabsorción ósea. Y en general, los efectos de la PTH, si aumenta la reabsorción renal de calcio, entonces me estoy quedando con el calcio, ¿no? Estoy evitando que se vaya a la orina. Si estoy aumentando la reabsorción ósea, es decir, si estoy aumentando la destrucción del hueso, estoy aumentando el calcio. Por lo tanto, estas dos acciones que vemos aquí conservan o aumentan el calcio, ¿sí? Por otro lado, el aumento de la reabsorción del hueso también aumenta el fosfato en la sangre, pero ese fosfato que se reabsorbió en el hueso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la PTH? Este no es el dibujo apropiado que debía haber hecho. Bueno, lo volvemos a hacer. ¿Qué hizo la PTH? Bueno, la PTH sacó el calcio, ¿no? Sacó el fósforo de esta cosa, ¿no? Entonces, el calcio llega al riñón, ¿verdad? Llega al riñón y el riñón pues se queda con él, ¿no? Vámonos, vamos a la sangre. Y lo ideal es que el fosfato también, ¿no? Pero la PTH, ¿qué es lo que hace? ¡Bum! Y vámonos a la orina, ¿sí? Y entonces, el efecto neto de la PTH es aumentar las concentraciones de calcio, ¿sí? Y disminuir las concentraciones de fósforo, ¿verdad? Porque el calcio lo saca del hueso y luego, si llega al riñón, lo absorbe y se queda en la sangre. Pero el fósforo lo saca del hueso y luego cuando llega a la orina, lo orina, ¿sí? Y finalmente la acción más importante es que activa la vitamina D en su forma más activa, ¿no? La vitamina D sufre algunos procesos que ahorita vamos a hablar y la vuelve en su forma más. ¿Cómo actúa la PTH a nivel renal? A nivel renal, el calcio, el manejo tubular del calcio, se reabsorbe todo principalmente en el túbulo contornado proximal del 65%, en situaciones normales. Otro se reabsorbe un 25% en la RAC y finalmente un 8% en el túbulo contorneado distal. Pero en condiciones de exceso de PTH o de PTH alta, el túbulo contorneado distal toma un papel importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el túbulo contorneado distal, por estímulo de la PTH, aumenta, ¿sí? La actividad de varios de estos transportadores. Inicialmente tenemos al TRPV5 y al TRPV6 que están en la membrana apical, ¿sí? En la parte tubular de la célula, y vemos que si aumentamos la cantidad de TRPV5 y de TRPV6 que hay, van a entrar más calcio, ¿sí? a la célula. Y finalmente ese calcio va a poder ser sacado por el NCX1, que es un cotransportador, ¿verdad? Un antiport. Y entonces ese calcio puede ya pasar de regreso a la sangre. De esta forma, la PTH aumenta la reabsorción renal de calcio. Otro de los estímulos que tiene la PTH es la inhibición de la reabsorción, ¿sí? Inhibición de la reabsorción, ¿sí? No secreción, ¿eh? Inhibición de la reabsorción. Como podemos ver en el lado izquierdo, el fosfato se reabsorbe en mayor medida en el túbulo contornado proximal con algunas otras
modificaciones que puede haber en otros segmentos de la nefrona que no son tan importantes. El manejo del fosfato lo van a revisar o lo revisaron. Es a través de algunos cotransportadores. Estos cotransportadores se llaman NAPI, ¿sí? Sodium Phosphate Inorganic, y dependiendo de cómo le pongas, pues así se llama, ¿no? O Phosphate Transporter 2. Entonces estos NAPI que hacen reabsorben el fosfato, las moléculas de fosfato, con un cotransporte de sodio. Y finalmente por algunas formas que todavía no se describen bien, de hecho el libro no lo describe en su totalidad, se pasan de regreso a la sangre. Esta es la forma en la que normalmente se reabsorbe el fosfato. Pero, ¿qué es lo que hace la PTH? La PTH inhibe a los NAPI. Al mismo tiempo, la PTH los esconde, ¿sí? O sea, en vez de que estén aquí, los mete otra vez a la célula, ¿sí? Vámonos, de regreso a la célula. Y entonces va a llegar el fosfato, pero no se va a poder reabsorber porque están escondidos estos receptores. Entonces, ¿a dónde se va a ir? ¡Bum! Vámonos a la orina. Y entonces ya les dije cuál es la acción de la PTH en el riñón: aumentar la reabsorción de calcio y inhibir la reabsorción de fósforo. Por lo tanto, va a disminuir el fosfato en la sangre, ¿sí? Porque todo se está yendo a la orina. Todo el calcio que se filtra se reabsorbe, pero todo el fósforo que se filtra, pues no se reabsorbe. Las acciones de la PTH en huesos son complejas. Vamos a hablar de algunas aquí. Tenemos aquí a la PTH. La PTH actúa sobre los osteoblastos. Los osteoblastos liberarán sus sustancias, ya sea colonias estimulantes de macrófagos, factor estimulante de colonias de macrófagos, perdón, RAC-L, estoprotegerina, interleucinas, todo ese tipo de cosas que van a hacer que maduren los osteoclastos para que finalmente aumentan la reabsorción de hueso. Por lo tanto, va a aumentar el calcio en sangre y el fósforo en sangre. Al mismo tiempo, los osteoblastos también podrían liberar algunos factores de crecimiento, ¿sí? Y podrían los osteoblastos también formar hueso. Un problema es que la PTH a largo plazo, los niveles de PTH elevados a largo plazo, ¿sí? En el hueso inhiben la síntesis de colágeno y aumentan la síntesis de proteasas. Por lo tanto, a largo plazo, ¿sí? La formación de hueso cada vez va a ser más ineficaz, ¿sí? A largo plazo, la formación de hueso cada vez va a ser más ineficaz con la PTH y va a predominar el efecto de la reabsorción de hueso. Y entonces niveles prolongados de PTH, ¿sí?, elevada, podrían llevar a causar una reabsorción excesiva de hueso, ¿sí? Niveles elevados de PTH podrían causar una reabsorción excesiva de hueso, ¿sí? A largo plazo, ¿no? A largo plazo, ¿sí? En contraparte, a corto plazo, el efecto que predomina, a corto plazo, el efecto que predomina es la formación de hueso. Entonces, a largo plazo, la PTH hace que predomine la reabsorción de hueso. A corto plazo, por otro lado, la formación de hueso, ¿sí? Y entonces es muy importante porque este efecto de la PTH que vamos a describir se usó y se desarrolló para llevar a cabo un fármaco que se llama teriparatida. ¿Qué es teriparatida? Es un análogo agonista de PTH de los 34 residuos, ¿sí?, del extremo N-terminal que les dije que era el fragmento activo, ¿verdad? El fragmento activo. Y entonces, yo les dije que a largo plazo la PTH destruye el hueso, reabsorción de hueso, pero a corto plazo la PTH forma hueso. Por lo tanto, en inyecciones intermitentes, un análogo de la PTH favorece la formación de hueso. ¿Ok? En inyecciones intermitentes, un análogo de la PTH favorece la formación de hueso. Pero si se lo dejara inyectando por mucho tiempo, predominaría el efecto de reabsorción de hueso. Tenemos que hablar entonces de la vitamina D. Uno de los últimos actores de este tema tan interesante es la vitamina D. La vitamina D es el colecalciferol, ¿sí? La vitamina D, también llamada colecalciferol, ¿sí? Este colecalciferol puede prevenir de diferentes partes, ¿sí? Entonces, uno de los lugares más importantes y que para muchos ha sido, se los cuentan en muchos lugares, son los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta facilitan la modificación espontánea de una sustancia que se produce
¿sí? Un esteroide que se produce en la piel, que es el 7-deshidrocolesterol. Este 7-deshidrocolesterol se produce en la piel por los rayos UV espontáneamente, como vemos aquí, puede transformarse en colecalciferol, ¿sí? Ese colecalciferol puede transformarse en el hígado, ¿sí? En 25-hidroxicolecalciferol, ¿sí? Por una hidroxilasa, ¿no? Pero también de la comida, de las plantas, ¿sí? Podemos obtener ergocalciferol. Ergocalciferol o vitamina D2 la podemos obtener de las plantas. Normalmente también vienen algunos compuestos como pastillas, suplementos alimenticios. Este ergocalciferol también puede ser convertido en el hígado, ¿sí? A 25 hidroxicolecalciferol y finalmente en el riñón se lleva a cabo la última reacción de activación de la vitamina D, que ahora se convierte en 1,25 dihidroxi 2 colecalciferol, ¿sí? Que es la última sustancia a través de la 1-alfa hidroxilasa. Esa 1-alfa hidroxilasa está en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y entonces es muy importante que todo este ciclo esté bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la última tiene 1000 veces más acción que la primera, que esta, ¿sí? Esta es la 1000 veces más potente, por lo tanto, si no hay la 1,25, es como si no hubiera vitamina D, ¿sí? Tendrías que tener niveles muy elevados de esta. Por lo tanto, estas estructuras son muy importantes en la síntesis y modificación de la vitamina D que proviene desde la piel. Luego, esta pasa al hígado, es modificada y finalmente en el riñón es modificada de nueva cuenta para dar paso al metabolismo más activo. Podemos ver que ella misma inhibe su propia producción. ¿Por qué? En caso de que haya suficiente vitamina D de la más buena, ¿sí? de la que tiene calidad, pues inhibe su propia producción para no producir más. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones de la vitamina D? ¿Cuáles son las acciones de la vitamina D? ¿Cuáles son las acciones de la vitamina D? Las acciones de la vitamina D, aumentar la reabsorción renal de calcio. Muy bien. Esta es la buena. Esta es la buena. Aumentar la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Aquí le pueden poner así, mira. Hasta. Esta es la buena. Esta es la buena, ¿sí? ¿Esto decía la PTH? No, ¿verdad? La PTH no decía. Esto no decía nada del intestino. Pero la buena de la vitamina D está aquí, ¿sí? También modular los movimientos de entrada y salida del calcio del hueso. Bueno, tiene una acción sobre el hueso interesante que ahorita también vamos a describir. Inhibir a la 1-alfa, inhibir su propia activación también, inhibir su propia activación, ¿ok? Pero el efecto más importante de la vitamina D es aumentar la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Una persona que no tiene vitamina D no absorbe el calcio. Le puedes meter calcio por la boca, todo lo que quieras, pero si no tiene vitamina D es casi imposible que absorba ese calcio, ¿sí? Porque la vitamina D favorece el transporte activo del calcio, ¿sí? Y sin vitamina D tendría que ser un transporte pasivo, una difusión pasiva y tendrías que comer cantidades estúpidas de calcio. Y también, ya hablamos de esto, inhibe la secreción de PTH. ¿Cómo actúa la vitamina D? La vitamina D, como ustedes esperarán, a nivel renal actúa de la siguiente forma, ¿no? Aumenta la actividad de los transportadores similares a los que actuaba la PTH, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aumenta el transporte activo a nivel renal del calcio. Y en los túbulos proximales, también donde se reabsorbe el fósforo, esta aumenta la reabsorción de fosfatos y por lo tanto aumenta la cantidad de fosfato que regresa a la sangre. Pero la actividad renal de la vitamina D es minúscula. Es superada por mucho por la PTH. Por lo tanto, la hormona que tiene más efecto en el riñón es la PTH, ¿sí? Pero en el intestino, la SHIF, la buena, es la vitamina D. En el intestino, la vitamina D, ¿sí? En el intestino delgado, que es donde se absorbe la vitamina D, ¿sí? La vitamina D tiene efectos a nivel del núcleo, ¿verdad? Porque la 1,25-hidroxivitamina D es una hormona esteroidea. Por lo tanto, entra directamente al núcleo para aumentar la transcripción de RNA y la síntesis de proteínas. Y una de esas proteínas es la calvinina 28K. Sí, así se llama 28K, aunque no lo crean. ¿Sí? Que es como una calsecuestrina. ¿Sí? Es una proteína que fija el calcio. Entonces tenemos calcio aquí en la luz intestinal, ¿sí? Tenemos calcio aquí. ¿Qué pasa?
Entonces, la 1,25 hidroxivitamina D entra al DNA, RNA, síntesis de proteínas, se sintetizan más canales de TRPV6, ¿sí? Estos TRPV6 entra el calcio y ahora el calcio se une a la calvindina, ¿sí? Y por lo tanto, si se une a la calvindina es como si no hubiera calcio dentro de la célula, entonces sigue entrando calcio, 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 sigue entrando más, sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando. Y después, como también aumentó la síntesis de este transportador, ¿sí? Que vemos aquí, sí, también aumentó la síntesis de este transportador y de este transportador, el calcio ya puede pasar a la membrana, por la membrana vasolateral y después a la sangre. Por lo tanto, la vitamina D actúa de tres formas en el intestino, aumentando la cantidad de TRPV6, de calvindina B28K y de los dos transportadores que vemos aquí. Una bomba de un contrasportador de protones y un antiporte de sodio con calcio. Por otro lado, el fosfato también es una acción muy similar, actúa en el núcleo para la síntesis de proteínas, principalmente del NAPI que existe a nivel intestinal, bomba de sodio potasio para el sodio, y transportadores desconocidos muy similar a la acción que tienen también en el riñón. La vitamina D en el hueso tiene un papel complejo, debido a que normalmente la vitamina D promueve la formación de hueso. ¿Sí? La vitamina D normalmente promueve la formación de hueso, huesos más fuertes, vitamina D, caltrate D, toda esa bola de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay el suficiente calcio en el cuerpo? Si yo le diera vitamina D y formara hueso, me acabaría el calcio del cuerpo. Por lo tanto, la deficiencia del calcio o niveles bajos de calcio en sangre. Por lo tanto, en la deficiencia de vitamina D sucede algo complejo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a poner aquí. La vitamina D actúa sobre los osteoblastos, ya saben lo que hace, bueno. Y entonces, cuando hay niveles bajos de calcio, la vitamina D promueve más la formación de RANK L en comparación de osteoprotegerina, lo que nos lleva a un desequilibrio, ¿sí? Nos lleva a la formación de precursores de osteoclastos, preosteoclastos y finalmente los osteoclastos multinucleados le van a ganar a la formación de hueso. ¿Por qué? Porque necesitamos calcio en nuestra sangre. No es lógico que la vitamina D, que normalmente forme hueso, cuando no haya calcio, quiera formar más hueso. No va a pasar. Por lo tanto, cuando no hay calcio en la sangre, la vitamina D promueve la reabsorción de hueso para regular los niveles de calcio en sangre. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, si se aumenta la reabsorción de hueso, van a aumentar los niveles de calcio, se van a liberar el calcio y van a aumentar los niveles de calcio. Pero cuando hay concentraciones normales o elevadas de calcio, pues sí, la vitamina D va a llevar a cabo su acción principal, pero su acción principal es la formación ordenada de hueso, ¿sí? Es la formación ordenada de hueso. Entonces vamos a ver qué hace la vitamina D cuando los niveles o concentraciones de calcio son normales. Aumenta RANKL, pero también aumenta prostegerina, ¿verdad? Aumentan los precursores de osteoclastos, ¿verdad? Sí, aumentan los osteoclastos precursores, ¿verdad? Y aumenta la reabsorción de hueso. Y entonces, aquí lo que está pasando es que también hay formación de hueso al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, la vitamina D en condiciones de calcio normal o elevado mantiene un equilibrio en el hueso entre la destrucción y formación de hueso. Por lo tanto, la vitamina D es esencial, ¿sí?, para el remodelamiento del hueso. ¿Sí? Una persona para que remodela normalmente el hueso, ¿no? Está recambiando este hueso para que no se envejezca y no pierda su elasticidad o rigidez. Bueno, la vitamina D es esencial. Sin vitamina D lo que va a pasar es que no va a haber recambio y el hueso se va a poner débil. ¿Cómo se le llama a esa enfermedad? Osteomalacia, ¿sí? Una disminución del recambio óseo que lleva a que se pierda la rigidez y elasticidad clásica de los huesos, propiciando fracturas. En los niños, por otro lado, cuando hay una deficiencia de vitamina D, se llama raquitismo, es decir, esos huesos no crecen, ¿sí? Esos huesos están totalmente mal calcificados y se llevan a pérdida de la formación normal de hueso que nosotros tal vez revisemos en otra materia, ¿sí? Que van a revisar en otras materias o que lo podemos revisar después, si hay
Por último, tengo que hablar de un mediador, que es el FGF23, ¿sí? Que es liberado por los osteocitos en respuesta al aumento del fosfato. Es la única cosa que aumenta la liberación de FGF23, factor de crecimiento de fibroblastos número 23. ¿Y qué hace? Hace lo mismo que la PTH en el riñón, pero solamente una cosa, ¿no? Inhibe la secreción de PTH, sí, disminuye la alfa hidroxilación de la PTH, ¿sí? Y el efecto principal que tiene es inhibir a estos NAPI, ¿sí? El efecto principal que tiene es inhibir a los NAPI. Por lo tanto, tiene un factor auxiliar de la PTH que es el fósforo que llega aquí. Vámonos a la orina, ¿sí? Eso es el FGF23. Detecta niveles elevados de fosfato, llega al riñón, adiós NAPI y todo se va a la orina, ¿sí? Y se acaba. Ese ciclo de retroalimentación muy corto, ¿sí? Y entonces tenemos, ¿qué pasa si hay exceso de calcio? Tenemos un aumento de calcio. ¿Quién va a censar ese aumento de calcio? Bueno, ese aumento de calcio, ¿qué le va a hacer a las células principales de las paratiroides? 5 segundos. 5, 1. ¿Sí? Va a inhibir la secreción de PTH, ¿verdad? Disminuye la secreción de PTH, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se inhibe la reabsorción de ósea de calcio, ¿verdad? Y por lo tanto, si se inhibe la reabsorción de calcio, ya saben qué es lo que va a pasar. Va a haber menos calcio en la sangre, ¿verdad? Y disminuimos las concentraciones de calcio en sangre, ¿verdad? También una disminución de la PTH va a llevar a una disminución de la reabsorción tubular de calcio y también una disminución de la conversión de la 25 en 1,25. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? También sigue disminuyendo la absorción ósea de calcio, ¿verdad? Y no se absorbe tanto calcio en el intestino, ¿sí? Hasta llegar a niveles normales de calcio. Y entonces, como podemos ver aquí, un exceso de calcio fue controlado por diferentes formas. Por una modificación de la movilización de calcio del hueso, una modificación de la absorción intestinal de calcio y también una modificación en el transporte tubular de calcio y la conversión de 25 a 1,25 vitamina D. Por lo tanto, podemos ver acciones conjuntas para regular un solo ion. Porque si solamente hubiera una vía de retroalimentación y esa vía de retroalimentación fallara, los niveles de calcio estarían por el cielo o muy bajos. Por lo tanto, tenemos diferentes actores y es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿sí? ¿Ok? Para vean cómo se regulan los niveles al final, ¿no? Al final todo esto regresa a la normalidad, ¿sí? Y se regula la concentración plasmática de calcio. En el caso de que una de estas partes que vemos aquí no pudiera ser controlada o esté más activada de lo normal, lo que va a pasar es que los niveles de calcio nunca se van a normalizar o se van a normalizar a pesar de algún otro cambio en el cuerpo. ¿Qué pasa si hay deficiencia de calcio? Bueno, va a ser totalmente lo contrario, disminuye el calcio, entonces ya no va a haber nada, ¿verdad? Que inhiba a la paratiroides, por lo tanto va a aumentar la secreción de PTH. Si aumenta la secreción de PTH, ¿qué es lo que va a pasar? Aumentar la reabsorción de ósea de calcio, ¿verdad? ¿Sí? Ya pusimos al más ahí. También aumenta la reabsorción tubular de calcio, aumenta la conversión de 25 a 1,25, por lo tanto en el intestino va a aumentar va a aumentar la absorción intestinal de calcio, ¿verdad? ¿Sí? Y el calcio plasmático va a aumentar, ¿sí? Al final, estos signos de aquí, si quieren, ya saben lo que hace la 25, la 1,25 se inhibe a ella misma, ¿verdad? Y al final, sí, la 1,25 va a inhibir a la PTH, se acaba el ciclo y todos son felices. No tomen esto como una secuencia, chicos. ¿Sí? Todos estos actores, como ya les mencioné, ocurren al mismo tiempo y no es una secuencia. ¿Sí? La regulación del calcio no es una secuencia, no es esto, luego el evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4 y se normaliza, ¿no? Y regresamos. No es una secuencia, es una serie de modificaciones interlazadas, ¿sí? Que regulan la concentración de calcio, ¿sí? Y por último, el exceso de fósforo. El exceso de fósforo es regulado de más formas todavía de las que creen, ¿sí? El exceso de fósforo, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la secreción de FGF23, ¿por quién? Por los osteocitos. ¿Qué hace eso? Disminuye la reabsorción tubular de fosfato, ¿verdad? Disminuye la conversión de 25 en 1,25, ¿ok? También inhibe la secreción de PTH, muy bien. ¿Y entonces qué está pasando?
Si no hay PTH, se contrarresta el efecto del FG23 y se inhibe la conversión de 25 en 1,25, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a absorber fosfato en el intestino, ¿verdad? Y por lo tanto, los niveles de fosfato irán bajando. También un aumento de fosfato hace algo que a veces, que no habíamos mencionado ahorita. Les había mencionado que el calcio se puede unir con otros complejos y uno de los complejos que puede haber es el calcio-fosfato. Y esa unión de calcio con fosfato hace que disminuyan las concentraciones de calcio. Entonces, como corolario, un aumento del fósforo hace que disminuya el calcio. Hace que disminuya el calcio ionizado. Entonces, si aumenta el fósforo, disminuye el calcio ionizado. Eso hace que aumente la secreción de PTH. Y bueno, nos llevamos aquí y nos la podemos pasar viendo todos para todos lados y a ver para dónde cambia y cómo se regula y si disminuye, aumenta, quién, vamos, pum, pam, pum. Pero finalmente no hay una vía, no hay una secuencia correcta, ¿sí? Hay muchos actores que están actuando al mismo tiempo, ¿sí? Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo que regulan y llevan a la normalidad un cambio minúsculo en las concentraciones de alguno de estos iones, ya sea del calcio y del fósforo. Ya vimos que la del calcio es mucho más estricta, ¿sí? Teniendo en cuenta muchas más cosas. Y ahorita la del fósforo, pues el FGF23, la glándula paratiroides, ¿sí? Y entonces ustedes lleven a cabo, si quieren, hagan su secuencia, mejoren esto que está aquí para que tengan más comprendido lo que acabamos de decir. Y bueno, el esquema que resume todo siempre es el siguiente. Tenemos aquí todos los órganos de los que hemos hablado, ¿sí? Tenemos la glándula paratiroidea, tenemos al riñón, ¿sí? Tenemos aquí lo mismo del otro lado, tenemos al hueso, ¿verdad? Y entonces es muy importante, la PTH. ¿Quién hace que se secrete PTH? Una disminución del calcio, un aumento del fósforo o una disminución de vitamina D. Bueno, ya hablamos de eso hace rato, ¿verdad? Eso estimula que se secrete la PTH. Aumenta la secreción de PTH. La PTH sabemos que aumenta la conversión de la 25 en 1,25, ¿verdad? ¿Sí? Las concentraciones bajas de potasio también aumentan la actividad de esta, pero principalmente la PTH es la que convierte la 25 en 1,25, ¿sí? Esa es la acción principal. Esta es la buena, esta. También la PTH en el túbulo renal que hace, ya vimos lo de la 25, ¿verdad? Pero aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la absorción de fosfato. Por lo tanto, en la orina, ¿cómo va a estar el calcio? Disminuido, y el fosfato, ¿cómo va a estar en la orina? Aumentado. ¿Por qué? Porque la PTH, ¿sí? ¿Qué hizo la PTH en el riñón? Aumentó la reabsorción de calcio y disminuyó la de fosfato. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el calcio en la orina? Disminuido, el fosfato aumentado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ver los niveles en sangre de calcio y fósforo? Calcio elevado y fósforo disminuido, ¿verdad? Y entonces esto va a ir a llevar a cabo una retroalimentación, y también el aumento de la síntesis de 1,25 va a llevar a cabo una retroalimentación. Ya vimos aquí, también sabemos, ¿sí?, que la BTH tiene acciones sobre el hueso que no están muy bien descritas aquí, pero sí, pero al mismo tiempo sí están bien descritas, ¿verdad? Momentáneamente, ¿no? Que aumenta la liberación de calcio y fósforo por el hueso. Y secundariamente la vitamina D en el intestino aumenta la absorción de calcio y fósforo, aumentando el calcio-fósforo, llevándolo para acá. Y finalmente el bucle va a terminar de esta forma. Como vemos aquí, la mayoría de las cosas modifican al calcio y pocas cosas modifican al fosfato. Entonces, si les queda alguna duda, este esquema es uno de los más importantes. Espero que lo tengan siempre en sus apuntes. Y seguiremos hablando en futuras ocasiones acerca de la PTH y la vitamina D. Un tema muy complejo, muchos actores, muchas formas. Sean felices, no se estresen, quédense en casa.